El tema del día de hoy se llama Un pueblo bendecido por Dios. Y estamos estudiando el libro de Deuteronomio. Este día vamos a estar repasando, vamos a estar escuchando lo que es el capítulo 7. Y este capítulo habla acerca, se divide en tres partes. Lo primero que hace es que se enfoca en la necesidad de separar al pueblo de Israel de las naciones paganas. De eso se trata el día de hoy. Digo el día de hoy porque al rato vamos a ver también con nuestro hermano Temis una parte de este capítulo. La primera parte nos habla de la advertencia contra la idolatría, sobre la idolatría, que va de versículo 1 al versículo 6, donde aquí recordemos que apenas el pueblo de Israel, Dios le iba a permitir entrar a la tierra prometida de Canaán. Y en esa tierra había muchas naciones paganas. ¿Recuerdan alguna de esas naciones que estaban en la tierra de Canaán? Fuerte. El Ebeo, El Jebuseo, el Amorreo. Todas esas naciones estaban ahí. Por eso Dios les advertía y les decía que tenían que apartarse de estas naciones. La segunda parte habla del privilegio y las obligaciones del pueblo de Israel que Dios les estaba dando. Y esto lo vamos a encontrar en versículos 7 al 11. Eso lo vamos a ver al ratito en el culto de la tarde. Y ahí les recuerda Dios que ellos fueron un pueblo escogido. No por el número de personas, no por su poder, sino porque Dios los había escogido por su misericordia. Y el día de hoy vamos a ver las bendiciones, la obediencia y las bendiciones. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu Padre siempre nos bendices y nos das la oportunidad de escuchar tu palabra. El día de hoy, Padre, te queremos pedir, Padre, que tú te agrades de todo lo que hacemos a lo largo de este día. Padre, nosotros te honramos el venir aquí para que podamos nosotros también, Padre, ser bendecidos y poder escuchar de tu palabra. Gracias, Padre, quita todo aquello que pueda estorbar, que pueda quitar, Padre, la tranquilidad para poder escuchar de tu palabra. Gracias, Padre, te rogamos por aquellos hermanos, porque por alguna situación impide venir aquí a tu casa. Padre, te ruego, Padre, que tú tengas misericordia de ellos y, Padre, que tú los bendigas también en aquel lugar donde ellos están. Gracias, Padre, te lo pedimos todo y te pido también, Padre, que tú seas el que por medio de tu Espíritu Santo, Padre, pueda expresar esta palabra a tu pueblo. Padre, que tu pueblo sea bendecido y que tu pueblo, Padre, pueda ser aquel, Padre, que escuche y que pueda poner por obra tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Estos versículos, como yo les comentaba hace rato, era cuando ellos apenas iban a entrar. Moisés les estaba diciendo a la nueva generación que no había conocido todas las grandezas, todos los milagros que había hecho tanto en Egipto como en el desierto. Esto es lo que les dice a las nuevas generaciones. Y vemos el versículo 12 que está aquí, que dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Lo que vemos aquí es que Dios cumple sus promesas. ¿Y ustedes creen que Dios no quiere cumplir esas bendiciones a nosotros? Sí las quiere hacer. ¿Y las quiere hacer por qué? Porque nosotros somos sus hijos, porque fuimos adoptados por medio de Jesucristo. Y lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 5, que dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No porque tú hayas hecho algo bueno, no porque tú seas la mejor persona, el mejor trabajador, no. Es por el puro afecto de esa voluntad de Dios. Nosotros somos hijos por medio de Jesucristo. Pero, como hijos de Dios, aquí el pueblo de Israel escuchaba la palabra de Dios, oía la palabra de Dios, la guardaba, ¿y qué hacía? La ponía por obra. ¿Qué
¿Qué podemos decir nosotros, hermanos, que este mismo mandato nos lo pide Dios a nosotros? Que nosotros debemos que escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, guardar la palabra y ponerla en práctica. Son cosas que nos pide en este versículo. Si yo les digo, vamos a oír y a oír, ¿qué vamos a oír? Los chismes cristianos, las murmuraciones cristianas, las críticas. No, Dios nos pide que escuchemos, oigamos la palabra de Dios, no lo que dicen las demás personas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfocamos en lo que dicen las demás personas, ¿qué va a pasar en nosotros? Vamos a acabar enfermos, vamos a acabar con un corazón lastimado, inclusive un corazón iracundo, ¿sale? Dice que debemos oír la palabra de Dios, no una, no dos, no tres, no cuatro, infinidad de veces debemos estar oyendo la palabra de Dios. Cuando ya la oímos, como ahorita es un ejemplo, ustedes están oyendo la palabra de Dios, quizás algunos solo la escuchan. ¿Qué es lo que nos dice el pasaje? Guárdala. ¿Cómo lo podemos guardar? Memorizándola, meditándola. Yo no la puedo memorizar tan rápido, hermanos. La verdad es que y cuando más estamos bajo presión, pues le cambiamos las palabras, no lo decimos como dice el versículo, lo cambiamos. Y eso nos pasa, por ejemplo, en la sociedad femenina. Siempre, cada sesión nos memorizamos uno. Son pocas las que se lo pueden aprender. Pero una hermana una vez dice, no se lo aprendan de memoria, analícenlo, medita lo que dice la palabra. Si nosotros hacemos eso, hermanos, se nos va a hacer mucho más fácil entender lo que dice la palabra de Dios. Hace 8 días yo les enseñé un texto, que era el texto lema. ¿Alguien se acuerda de ese texto? Excepto los maestros. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Qué pasó? Porque estaban más enfocados en aprenderlos en ese momento que no lo meditamos, no lo analizamos. Y parte de este versículo, hermanos, es algo que le enseñamos a los jóvenes a lo largo de esta semana. Que no se amolden a este mundo, sino que sean transformados, para que ellos puedan no ver lo que nosotros hacemos, porque nosotros erramos todo el tiempo, pecamos, pero Dios no. Que ellos puedan ver lo bueno y la paciencia que Dios tiene, el amor que Él tiene. Y dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, ¿qué dice ahí? ¿Quieren leerla? La siguiente, por favor. Esa. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:2. Ok, eso no se lo guardo. Bueno, sí, apréndanselo ahí y estudienlo. Pero dice la última parte, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ustedes creen que una persona que no conoce de Dios pueda tener buenos pensamientos? ¿Puede pensar el bien si no conoce la palabra de Dios? Miren, ¿saben qué es el tuétano? Sí, ¿Sí? que está dentro de los huesos. Ajá, pero ¿qué función tiene el tuétano? Aparte de que es muy sabroso en los esquites. Dice que el tuétano, hermanos, es la médula, es un tejido vascular, esponjoso y grasoso que ocupa las cavidades interiores de los huesos largos y en ciertos huesos planos. Hay 2 clases de médula, la amarilla y la roja. La amarilla es aquella que se encuentra en huesos largos y redondos que están solamente, es una médula inactiva, que es, la mayoría es grasa. Pero también hay otra médula que es la roja, que esa es la médula que le dicen que está activa. Esa se encuentra en el cráneo, en las costillas, en el esternón y en la pelvis. Y esta médula está activa. Dice que la médula roja desempeña un papel importante en la formación de la sangre. Esta produce glóbulos rojos
que son las que hacen que transporte el oxígeno. La segunda parte que tiene esta médula roja es que es coagulante, lo que llamamos las plaquetas. Y la tercera, que produce el mayor porcentaje de lo que son los glóbulos blancos, que esos son los que sirven para que nosotros podamos estar vigorosos, que podamos estar y que atacan a las infecciones. Esto es lo que hace el tuétano. Esa es la función de este tuétano. Y si nosotros vemos este pasaje que acabamos de leer de Hebreos 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dice que esto, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, no solamente en nuestra mente como una forma de ser intelectuales, sino que realmente nosotros la oímos, la guardamos y la practicamos, el Espíritu Santo hace un cambio en nosotros, entra hasta lo más profundo de nosotros. Por eso yo les decía que una persona que no lee la palabra de Dios, porque a veces hasta se puede identificar cuando una persona no conoce o no lee la Biblia, tiene pensamientos de mal. O sea, está pensando, a ver, habita la piedra y esconde la mano. No, pues yo no fui, quién sabe, ¿no? O sea, como que nada más está ahí maquilando, viendo, a ver, pues voy a ver qué sucede. Pero una persona que lee la Biblia, que oye la palabra, que la guarda, la medita y la pone en práctica, es aquella persona que es obediente a lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que también nosotros debemos ser oidores, pero también que hacedores de la palabra de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos como que no lo hacemos, o hacemos solamente lo que creemos que debemos hacer. Dios nos dice: ama, ama, ama. Y realmente amamos. Es un mandamiento, hermanos, muy difícil. Creo que es uno de los más difíciles porque no nos toleramos a veces unos a otros. No respetamos lo que opina una persona y lo que opina la otra persona. Queremos hacer a veces nuestra voluntad. Entonces ahí no hay amor. Aparte del respeto, pero no hay amor. Entonces, si tenemos la palabra de Dios, la oímos y la guardamos, entonces, y la practicamos, entonces va a haber un cambio en nuestra vida. Va a haber un cambio en nuestra forma de pensar. Ya no vamos a estar pensando a quién le voy a lo mejor no lo pensamos directamente, ay, a quién le voy a meter el pie. No. Pero cuando no escuchamos o no tenemos retención de la palabra de Dios, entonces, pues, igual y no le pasa nada. Es como aquella grieta que está en las casas que empieza como a humedecerse. Al rato la arreglo. Pasa el tiempo, híjole, ya está goteando. No, al rato, híjole, ya no tengo presupuesto para arreglar mi goteo. Y ya cuando lo ves, pues ya es una cascada, ¿no? Está inundando tu casa. Así es el enemigo con nosotros, hermanos. Si nosotros no estamos firmes en lo que es la palabra de Dios, fácil va a venir alguien y te va a decir: no pasa nada. En una infidelidad, a los jóvenes les puede decir: esto no está mal, no pasa nada. Y esto fue lo que les enseñaron los maestros a los niños y a los jóvenes, que no se tienen que amoldar a este mundo, porque el mundo no conoce de Dios. ¿Y quiénes somos los que tenemos que hablar de Dios? Pues el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Dice Levíticos 17:11, dice: porque la vida, porque la vida de la carne es la sangre, en la sangre está. Por eso en Hebreos capítulo 4:12 dice que esto es lo que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Meditemos la palabra de Dios. Si nosotros queremos tener bendiciones, hermanos, hay una frase que cuando yo empecé en el cristianismo, decían: hay personas que quieren bendiciones pero no quieren trabajar o no quieren obligaciones. Hoy en día yo puedo cambiar esa frase y decir: no es que no trabajes, tú puedes trabajar muchísimo dentro de la iglesia, pero si no obedeces la palabra de Dios,
entonces no tienes bendiciones. No es porque trabajes o no trabajes, es porque no obedeces la palabra de Dios. Y dice el versículo 13, dice, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y abajo enlistan muchos: el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, las crías de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, y en la tierra que juró a tus padres que te daría. Dios cumplió la promesa. Dios permitió que ellos entraran a la tierra prometida. Y vemos en el ejemplo de Moisés. Moisés quizás cumplió, hizo, trabajó muchísimo, ¿no? Pero no entró a la tierra prometida. Dios dice que si nosotros obedecemos su palabra, si nosotros oímos, escuchamos, guardamos y practicamos la palabra de Dios, entonces Él dice que te ama, te bendecirá y te multiplicará. Y muchos dirán, bueno, y hoy me pongo en mi caso porque no tengo hijos, ¿no? Ahí dice, el fruto de tu vientre. Pero hay momentos, hermanos, en que, pues, obviamente la cultura, ¿no? La cultura en la que vivimos, uno diría, no, pues es que la hermana es profesionista y pues no quiere tener hijos. Hoy en día puedo decir, hermanos, que es la voluntad de Dios. Y es algo, hermanos, que le hemos dicho a Dios, Dios, tú lo permitiste o tú lo permites con un propósito. Y no por eso yo voy a renegar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Le he dicho, Dios, ¿tú me das o no me das? Pues gloria a ti, porque voy a trabajar para Él. No voy a trabajar, no voy a hacer solamente para ti, porque es la forma en cómo nosotros honramos a Dios y obedecemos. Es la forma de cómo le agradecemos a Dios por todas las bendiciones que Dios nos ha hecho. Dios cumple su promesa, Él nos ama, Él nos bendice y Él nos multiplica. Y no necesariamente también nuestras finanzas. En Proverbios capítulo 30, versículo 9, dice lo siguiente: no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? O que siendo pobre, hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. Esto lo dice Salomón. Hace años, igual cuando yo empezaba el cristianismo, pues yo decía, pues sí, pues Dios bendice a todo el mundo, ¿no? Bueno, Dios bendice a sus hijos. Y yo oraba por algunas familias que yo decía, bueno, pues económicamente a lo mejor no están muy bien, pero ellos trabajan, ellos hacen, ellos todo, ¿no? Y yo decía, pues voy a orar por esas familias. Cuando yo empecé ya a estudiar la palabra, Dios me dio este texto y me dice, no es que yo no los bendiga, yo les doy lo que ellos necesitan. Porque si yo les doy de más, ellos van a pensar que entonces todo lo que ellos tienen es por su esfuerzo, es por su trabajo, son por sus negocios. Pero Dios me dio a entender en ese momento en que decía, yo les doy, y dice, les hace falta alimento, les falta algo. Yo decía, pues no. O sea, yo creo que aquí, porque de hecho hemos visto algunos testimonios de algunos hermanos que han dicho, pues yo antes igual y no tenía que darles de comer a mis hijos, pero llegó alguien a tocar a mi puerta y dio alimento. Entonces quiere decir que Dios te bendice. Quizás no nos bendice como nosotros queremos, ¿no? Así como que quiero encontrar 1,000,000 de pesos. No, Dios no nos bendice porque Dios conoce nuestros corazones. Y dice este versículo, dice, no sea que me sacie. En otra versión dice, no me des de más, que me olvide de ti, y no me des menos, que reniegue de ti. Dios nos da lo necesario en el momento y en los tiempos adecuados de Él, aunque a veces no nos guste. También otra promesa que les dice aquí en este capítulo es que bendito será más que todos los pueblos, versículo 15, y quitará Jehová de ti toda enfermedad, que era lo que decía hace rato nuestra hermana Ramona, ¿no? Pues nos enfermamos, ¿no? Cuando somos iracundos, ¿qué dice el pastor que nos pasa? Pues que empezamos ahí a acumular en nuestro estómago, nos empieza a dar la gastritis, ¿por qué? Porque hay enfermedad. ¿Por qué? Porque no sanamos, porque no perdonamos. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 7 veces. ¿Y realmente lo hacemos? ¿No? Hay momentos en que no. Y es válido reconocerlo, porque a veces es difícil, ¿no?
Yo conozco familias, hermanos, que a lo mejor, y no le fue directamente al hermano o a la persona, pero ella sigue o él sigue teniendo ese rencor, aunque ni siquiera le hizo nada a él personalmente, pero sigue. Cumplimos y practicamos lo que dice, porque todos lo dijeron. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces. Y lo sabemos, pero la práctica es ahí donde creo que no funcionamos tan bien ahí. Entonces, y dice, vamos a quitar tu enfermedad. Recordemos que en ese tiempo Egipto era uno de donde había más enfermedades. Dice más adelante, y todas las plagas de Egipto que tú conoces, no las pondré sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecen. Versículo 16, hermanos. En este versículo dice lo siguiente, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. El pueblo, Dios les estaba repitiendo. Ya en versículos anteriores ya les repetía, no la idolatría. Le decía, mira, va a haber naciones que van a tener tantos dioses, tantas culturas, que tú tienes que destruirlas. Y aquí en este pasaje dice que tenía que destruir todo ello, que todo lo que viera su ojo que iba en contra de lo que es para Dios, lo tenían que destruir, porque si no sería tropiezo para ellos. ¿Qué nos dice el día de hoy para nosotros? Tenemos esta bonita tecnología. ¿Cuánto tiempo le consumes o te consume en este aparato? En la televisión. A veces horas. ¿Y cuántas horas le dedicas a estudiar la palabra de Dios? ¿10 minutos? ¿15 porque ya te dio sueño? Yo tenía mucho de cuando trabajaba, dije, no tengo tiempo. Entonces lo que hacía era escucharla. Pero la verdad es que solamente escucharla pues te distraes, porque no estás estudiando, no la estás meditando, solamente vas y pues ahí está, pero no lo haces. Cuando yo dejo de trabajar dije, bueno, ahora sí ya tengo tiempo, ya voy a dedicarle este tiempo para poder estudiar. Freddy sí iba a trabajar. Y ya después, pues estaba en mi celular ahí. ¿Qué creen que hacía? A lo mejor veía TikTok, pero a veces llegaban mensajes y bueno, voy a contestar el mensaje. Entonces Dios me dijo, a ver, antes te quejabas porque no tenías tiempo, ahora tienes el tiempo, ¿y qué pasa? Entonces ahora lo que hice fue, ya las conecto a los teléfonos, bajo a desayunar, Freddy se va y me pongo a estudiar la palabra, a leerla. Tenemos que destruir esas cosas, hermanos, que quizás sí nos cuestan trabajo, pero lo tenemos que hacer para poder saber cuál es la voluntad de Dios en tu vida, cuál es la voluntad de Dios para su pueblo. En tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, tú conoces, hermano, tú sabes cuál es aquello que te está impidiendo tener una comunión con Dios. Y si no tienes una comunión con Dios, no vas a escuchar cuál es la voluntad de Dios. Y si no sabes cuál es la voluntad de Dios y no escuchas la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pecar. Y vamos a ser como las personas que dicen, es un error. Es un error. Cualquiera lo comete. Pero nosotros sabemos que no solo es un error. Estamos transgrediendo lo que dice la palabra de Dios, estamos ofendiendo a Dios, y más nosotros que somos hijos de Dios. ¿Qué nos da este mundo, hermanos? ¿Qué nos podemos llevar de este mundo? Nada. De hecho, dice una canción, ni un puño de tierra nos vamos a llevar. No nos vamos a llevar nada. Quizás nada más te lleva, nada nos llevamos, hermanos. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poned la mirada en las cosas de arriba, no las de esta tierra, no las de este mundo, porque son vanidades. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante del sufrimiento de la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que él la despreció.
nosotros debemos de despreciar todo lo que nos ofrece el mundo. Inclusive Jesús dijo, cuando Él se iba, le dijo y rogó por sus discípulos, dice, te encargo aquí a mis discípulos, porque yo ya me voy, pero ellos se quedan, cuídalos. O sea, antes de que Él se fuera, Jesús les encargó. Nosotros no nos vamos a ir de este mundo, primero Dios no, todavía no tan temprano, pero vamos a estar en el mundo, hermanos. Trabajamos con el mundo, tenemos trabajos, pocos son de los que conocemos que dentro de nuestros trabajos hay una persona cristiana, pero son pocos. Y nosotros tenemos que ser bendición, tenemos que ser luz en el lugar donde nos ha puesto Dios. Y no que nosotros veamos, y de vez de que nosotros sumemos con respecto a la palabra de Dios, ellos nos sumen a nosotros cosas del mundo. No desvíes tu mirada, hermano, no los desviamos. Dice el versículo 17, 18 y 19, algo que también Él nos dice. Dice, si dijeres en tu corazón, estas naciones son más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Dios les dice en el versículo 12, no tengas temor. El ser humano, hermanos, estamos hechos, yo no digo que estamos hechos para tener miedo, pero la mayoría de nosotros tenemos miedo a algo. Muchos quizás tienen miedo, por ejemplo, los que son papás, tienen miedo de que les quiten el trabajo, porque son el sustento de su casa. Los jóvenes el día de hoy van a estar empezando a recibir sus resultados de sus exámenes. Y tienen miedo. Ayer nos decía Vico, yo tengo miedo, dice, ¿qué tal si no me quedo? Y yo creo, hermanos, que es algo que debemos aprender. Si te corren de tu trabajo, pues gloria a Dios, porque quizás Dios tiene algo mejor para ti. Y si te corren porque tú fuiste un buen trabajador, cumpliste tu horario laboral, hiciste lo que se te mandaba hacer, e hiciste más de lo que tenías que hacer, porque dice, Jesús mismo lo dijo, si te piden que cargues una milla, tú llévala más. Eso es parte de nosotros como cristianos, hacer más cosas de lo que el mundo dice, pues es que como nada más esto me toca trabajar, pues hasta aquí, no puedo más. Debemos hacerlo, porque eso nosotros hacemos la diferencia. Otra, hermanos, es por ejemplo en el caso de los jóvenes, no están ahorita en Vico, pero yo le diría a Vico, no tengas miedo, si tú hiciste todo lo necesario, estudiaste, hiciste todo tu esfuerzo, lo empeñaste, y Dios dice, no, pues gloria a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene el control de todo. Él tiene los planes perfectos para cada uno de nosotros. No tengamos miedo, hermanos. Dice más adelante en versículo 18, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con el faraón y con todo Egipto. Versículo 19, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales milagrosas y de la mano poderosa y el brazo extendido que Jehová tu Dios de donde te sacó. ¿Cómo nosotros vamos a reconocer y vamos a saber que tenemos un Dios poderoso? Por medio de su palabra, porque ahí vemos todos los milagros y todas las buenas acciones que hizo Dios con su pueblo, aún siendo un pueblo que no obedecía. Dios fue fiel para su pueblo. Se arrepentían porque sí, había arrepentimiento de su pueblo, y venían nuevamente y Dios los bendecía. Dice el Salmo 27:1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en que Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Que no sea algo que nosotros digamos, híjole, Dios está con nosotros. No tengamos miedo de nuestro futuro, porque Él ya fue y ya lo predestinó para cada uno de nosotros. Dice versículo 25 y versículo 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego.
No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlos para ti, para que no tropiece en ellos, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Qué es anatema, hermanos? Una maldición. Anatema significa maldito. Dios le sigue insistiendo al pueblo de Israel, porque les vuelvo a repetir, hermano, Dios conoce nuestros corazones. Y a veces cuando no estamos sujetos a Dios, pues somos débiles. Y Él les volvía a decir, estas esculturas las vas a destruir, las vas a quemar. No codicies la plata ni el oro, no te lo lleves, porque esto es abominación a Dios. El oro y la plata, o en el caso del dinero, ¿es malo? No es malo. Malo se convierte cuando tú le das prioridad a ese dinero o a las cosas que tienen valor. Lo codicias. No tomes nada, porque es abominación a Dios. ¿Recuerdan la historia de Acán? ¿Sí se acuerdan? Ahí, cuando ellos tomaron Jericó, pues Dios estuvo con ellos. Pero les dijo algo, dice Jueces, Josué capítulo 6, versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbes. Pues Acán, ¿qué hizo? Tomó, lo guardó, lo escondió. O sea, lo escondió para que los demás no los vieran, pero pues bueno, Dios conoce todo. Y Dios se enfureció. Y cuando ellos ya estaban de Jericó, envía a Josué a algunos para que vieran a la ciudad de Ai. Y ellos van, cuando ellos regresan, le dicen, no te preocupes, ¿para qué vas a llevar a todo el pueblo? Pues son poquitos, es una ciudad muy chiquita. Lleva como 2,000 o 3,000 hombres para ir. ¿Qué pasó? Los derrotaron. Dice la palabra de Dios que los de ahí mataron a 36 hombres y ellos huyeron, ¿no? Y todo así como que... Entonces, el anatema que Acán tomó, dice la palabra de Dios en Josué, que hizo maldito al campamento. No solo a él, sino también al campamento. Dios nos dice, hermanos, aquí, que nosotros nos cuidemos de ser malditos, de hacer las cosas mal. Dios nos dice, no te conviene, no lo tomes, déjalo, destrúyelo. Y nos cuesta. Pero hermanos, Dios nos libre de que nosotros seamos anatema y que lo llevemos no solamente en nuestro ser, sino también a nuestra familia. Y como lo dice aquí, no solamente a ellos, sino fue al pueblo, al campamento en general, por una persona que no obedeció la palabra de Dios. Yo he visto, hermanos, he escuchado a veces que padres de familia o hermanos, a veces sus hijos no vienen, pero van a su casa y empiezan, es que fulanita, es que sutanita, es que no sé qué. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Van a querer venir sus hijos a la iglesia? ¿Van a querer venir estas personas a las cuales le estamos pidiendo que vengan aquí a la casa de Dios? Pues no, porque van a decir, bueno, o sea, me dicen que vaya, pero pues aquí me dicen que son así, que son asá. El día de ayer, hermanos, estaba una señora al lado mío, no sé cómo se llamaba, y decía, no, es que no vino la señora, no sé qué, ¿no? Ya. Pues como yo la conozco, pues no hacía mucho caso. Y la señora dice, es que la señora es una fiesta, no sé qué, y pues no pudo ir. Pero esa señora, dice, tiene su amante, su esposo, su querido y su novio. Y ya no. Y dice, ¿y es cristiana? Así lo dijo. Y dice, ¿y es devota? Pues en un momento no dijimos nada, nos quedamos así como que, Y ella dice, mi esposo dice que está mal. Y yo le digo, sí señor, sí está mal.
Pero hermanos, ese testimonio que ella tiene de esa mujer, ¿creen que va a querer venir a la iglesia y decir, porque de uno, pues a todos nos llevan, los cristianos son iguales? Y sí, somos igual de pecadores que ellos, solamente que nosotros podemos reconocer que podemos quitar ese pecado con ayuda de Dios. No seamos anatema, hermanos, para tu vida, para la vida de tus hijos, para tu familia y para el pueblo de Dios. Acán lo hizo. ¿Qué le pasó a Acán? ¿Le fue bien? ¿Cómo? Se abrió la tierra y cayeron. Fueron apedreados. ¿Solamente él? ¿Él solo? Junto con su familia y todo lo que tenía de posesión. Lo tuvieron que cortar, lo tuvieron que quitar para que no fuera anatema al pueblo de Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Por eso es importante que nosotros oigamos, guardemos, meditemos la palabra de Dios y la practiquemos. Que la practiquemos. Este capítulo, hermanos, estos versículos nos recuerdan la importancia de la obediencia de Dios y las bendiciones que esto que trae a nuestras vidas. En Cristo encontramos el cumplimiento perfecto de esto. Él cumplió, obedeció a su Padre por amor. Y nosotros, por medio de Él, por gracia, somos salvos. Ya no tenemos que hacer nada, pero obedecemos por gratitud a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Recordemos la fidelidad de Dios y la importancia de vivir una obediencia de su palabra. Seamos hacedores de la palabra de Dios. No solamente lo escuchemos y memoricemos, porque podemos haber personas que podamos tener la palabra de Dios súper aquí. Hay una película donde él era ciego, al final se ve que era ciego, el libro de él, y él se memorizó toda la palabra de Dios. Pero él tanto era la que quería tener la palabra de Dios que él guardaba tanto ese libro, tanto, hasta que llegó un momento que se lo quitaron. Pero él ya sabía, ya la tenía en su mente. Ahora hay que practicarla, llevar a cabo lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que Él nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento para que nosotros podamos obedecer, oír la palabra de Dios y ser hacedores de ella. Padre, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque tú has sido grande para nosotros. Gracias primeramente porque tú nos bendices, porque, Padre, nada nos hace falta. Quizás pensamos que nos hace falta algo, pero nada nos hace falta, Padre. Si tú estás con nosotros, Padre, nada nos hace falta. No vamos a tener miedo, no tendremos temor, Padre, de aquellas personas que nos humillen, que nos critiquen, que nos juzguen, Padre. Y si así son, Padre, nosotros debemos perdonar, porque así dice tu palabra, perdonar y amar a esas personas. Padre, si te hemos fallado, Padre, porque no hemos sido obedientes a tu palabra, perdónanos. Toca nuestro corazón, Padre, y que cuando nosotros estemos haciendo algo que nos impida estar meditando en tu palabra, que nos impida hacer las cosas que tú nos has enseñado por medio de tu palabra, tú estórbanos, Padre. Que tu Espíritu Santo sea el que se manifieste y nos diga, no es así, no es esto, destruye todo aquello, Padre, que no es de bendición para nuestras vidas. Te rogamos, Padre, que tú nos perdones. Y, Padre, te rogamos que en tu infinito amor, Padre, tú impidas que nosotros seamos anatema, Padre, que seamos malditos y maldigamos a nuestra familia y a tu pueblo. Perdónanos, Padre. Haznos hombres y mujeres, Padre, que podamos proclamar tu palabra con amor, que podamos proclamar tu palabra, Padre, y que seamos bendecidos, no por lo que hacemos, sino porque somos obedientes a tu palabra. Gracias, Padre, y te rogamos y te pedimos, Padre, que tú cambies esto en nuestro corazón. Como dice tu palabra, Padre, que tu palabra es viva y eficaz y que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, Padre. Que así sea cada momento, Padre, que nosotros
leemos y aprendemos de tu palabra. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.